Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Los saludo con mucho gusto, mis estimados hermanos. Hoy nuevamente Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, seguimos con el eslogan, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo en el Sermón del Monte. Estamos en la quinta semana donde estamos mirando, hermanos, adoración y petición. Y el tema que nos compete el día de hoy, martes 2 de enero del 2024, es tu reino entre nosotros y tu voluntad realizada siempre. Y en otras palabras, hermanos, según el texto que acabamos de leer, hermanos, sería: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Ese sería, en otras palabras, hermanos, el tema que hoy nos compete. Y esto, hermanos, es el texto base, Mateo, capítulo 6, verso 10. Y sí, hermanos, hoy miraremos estas dos palabras, estos versos, este único verso, hermanos, pero que extiende mucho más allá de lo que nosotros podemos ver como si fueran simples palabras, hermanos, pero envuelve muchas cosas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Envuelve, hermanos, cosas que quizás nosotros a veces pasamos por alto y no nos imaginamos. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de ese Dios soberano, hermanos, de ese Dios que tiene el poderío, de ese Dios que para Él no hay nada imposible. Vamos a hablar de estas dos palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración modelo, pero que sin duda alguna nos está hablando del Dios soberano. Bien, hermanos, como lo oímos en el texto base, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, y venga hoy tu reino. ¿Y de qué estamos hablando? ¿O qué se nos viene a la mente cuando decimos o cuando escuchamos esta palabra de reino? A veces, hermanos, pensamos que cuando hablamos de reino, pensamos inmediatamente en castillos medievales, hermanos, en reyes, en caballeros, o en cosas similares que también hemos visto en libros de cuentos, hermanos. Sin embargo, hermanos, la palabra reino que viene en el texto base de Mateo, hermanos, esta se traduce en una palabra griega que significa gobernar o reinar. Así, hermanos, podemos traducir la frase, tu reinado venga. Eso es lo que nosotros podemos decir, tu reinado venga. Y eso nos da, hermanos, una idea más clara de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir cuando Él oró. Entonces, hermanos, cuando Él ora para que el gobierno o el reinado de Dios venga, esto fuera tan evidente, hermanos, así como lo hace en el cielo, así fuera también en la tierra. Y el reinado de Dios, hermanos, este fue el tema central de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vemos en capítulos antes, por ejemplo en Mateo 4:23, hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre habló del reino de Dios. Y aquí en estos versos, hermanos, instituyó a sus seguidores, hermanos, para que el reino fuera, hermanos, la prioridad en sus vidas. Y en Mateo capítulo 6, verso 33, les dio parábolas, hermanos, acerca del valor y del carácter que debe de tener el reino. Así también, hermanos, habló también hacia los escribas, cuando los acusó y les dijo que ellos eran un obstáculo, hermanos, para que el reino pueda venir hacia ellos. Entonces, hermanos, después de todo esto que sucedió, vemos también en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que instituyó también a sus discípulos en diferentes ocasiones, dándoles a entender
cómo sería el reino. Y esto lo podemos ver en el primer libro de Hechos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo va hacia el cielo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo les da instrucciones precisas de cómo iba a hacer esto. Y hermanos, antes, como miramos, estamos viendo, hermanos, la oración modelo, como bien se le conoce, o como se le conoce como el Padre Nuestro. Y cuando nosotros decimos también esta oración, hermanos, a veces solamente pedimos por nuestras necesidades, las necesidades básicas que tenemos, lo esencial de la vida, como es comida, bebida y vestido, y que esto, hermanos, nunca falte en nuestro hogar. Siempre a veces pedimos eso, ¿no? Aparte que también pedimos sobre la santificación de nuestro Dios, que pues sin duda alguna se nos ha enseñado a orar, y que esto, hermanos, debe de ser primordial como primera parte, hermanos, el santificar el nombre de nuestro Dios. Pero que no se nos olvide en nuestras oraciones, hermanos, pedir también porque el reino de Dios venga hacia nosotros, porque el reino de Dios se establezca, hermanos, y por ver, hermanos, todo lo que conlleva la palabra reino. Y aquí, hermanos, Jesús nos dice que en nuestras oraciones, hermanos, debemos de incluir todo. Y todo decimos cuando el reino de Dios venga. Y en esta parte, hermanos, quiero dividirla en tres partes. Que el reino de Dios, hermanos, dividirla en tres partes. Y, por ejemplo, hermanos, nos podemos hacer unas preguntas. Primero, como lo vimos en un principio, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa aquí la palabra reino? Dos, ¿qué es lo que pedimos, hermanos? ¿Qué es lo que en realidad nosotros pedimos cuando oramos que tu reino venga? Y tres, hermanos, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante pedir que el reino de Dios venga? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo pidió? ¿Y por qué se lo enseñó a sus discípulos y ahora a nosotros nos lo enseña? Bien, hermanos, vamos a desglosar esto, hermanos, porque es sumamente importante el reino de Dios. Concluyendo con esto, hermanos, vamos a desglosar también, hágase tu voluntad. Porque es muy bueno, hermanos, conocer todo esto, irlo desmenuzando, adentrándonos un poquito más a la palabra de Dios. Empezamos, hermanos, con lo que significa aquí reino. Hermanos, como bien les decía, para poder contestar, hermanos, esta pregunta, debemos tomar toda la Biblia, hermanos, como nuestra guía. ¿Saben por qué? Porque Jesús, hermanos, tiene presente todas las dimensiones que abarca este término en la Biblia. Y eso es lo que nos debe de enseñar a nosotros. ¿Qué significa, hermanos, el reino de Dios? En sí, ¿qué es lo que significa? A la luz de la Biblia, hermanos, pues los teólogos hablan de tres reinos de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de mirar esta parte. Ahora, vamos a verlo. Primero, hermanos, en primer lugar, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos también, hermanos, de Colosenses. Vaya conmigo, hermanos, a la carta a los Colosenses. Y aquí vamos a hablar del reino. El reino, hermanos, que pudiese referirse también al poder de Dios, hermanos. Eso es lo que vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pero él no solo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solo ha creado todas estas cosas como Dios, también como mediador, también Él gobierna todo este vaso del universo con su presencia y con su poder, hermanos.
Él está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, hermanos, dirigiendo este mundo, sometiendo, hermanos, a todos sus enemigos bajo sus estrados de sus pies, hermanos, guiando y protegiendo, hermanos, su iglesia. Y como primer punto, hermanos, esto es el reino de poder que tiene nuestro Dios. Ahora, hay otro reino, lo podemos desglosar o lo podemos ver así, hermanos, el reino de la gracia. Dentro de este reino, hermanos, distinguimos entre el reino en su aspecto invisible y su aspecto visible, hermanos. Miren, el reino en su aspecto invisible es la iglesia invisible, y esta, hermanos, consiste en que todos los que le han recibido a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones y en sus vidas como Rey, a ellos, hermanos, Dios les ha trasladado desde el reino de Satanás hasta el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos ha sacado, hermanos, de ese mal, de ese reinado maligno que teníamos antes, a un reinado de paz, a un reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino, hermanos, de la gracia, en su aspecto visible, en su aspecto que sí se ve, consiste, hermanos, de que la iglesia visible de Cristo, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en la tierra, ahora consta, hermanos, de los generadores que han nacido de nuevo. Y esto, hermanos, se hace visible. ¿Por qué? Por medio de la profesión y la confesión de fe. Y esto, hermanos, está compuesto de todos los que profesan la verdadera fe junto a sus hijos. A esta iglesia, hermanos, esta iglesia que sí se le ve, es instituida por nuestro Señor Jesucristo y les ha dado, hermanos, su palabra como la ley suprema de la verdad que nuestro Señor Jesucristo tiene, que nos ha dado, hermanos, ordenanzas para la edificación de la misma iglesia. ¿Cuáles son esas, hermanos? ¿Cuáles son esas ordenanzas? Hacer el bien a la iglesia, amarnos unos con otros, tener paz, hermanos, unos con otros. Eso es el reinado de gracia, hermanos. Ese es el reinado en la que hoy nosotros estamos, hemos sido establecidos, hermanos. Es la que estamos viviendo. ¿Para qué? Para el bienestar espiritual de toda la iglesia, de todos los que están en Cristo. Y Pablo, hermanos, se lo dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 12, que dice de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Para eso es el reino de gracia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Ahora, un tercer reino, hermanos, es el reino de gloria. Y ese reino de gloria, hermanos, es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, hermanos, se va a inaugurar la plena manifestación del reino de gloria, que consiste únicamente en todos los redimidos, hermanos, del cuerpo glorificado, todos los que le adoraron y le sirven a Dios en la eternidad, hermanos. Ahí vamos a estar. Los que confiamos, hermanos, los que confiamos en la segunda venida de Cristo, los que confiamos, hermanos, en la palabra de Dios, los que hablamos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios y Dios mismo, los que nos bautizamos en el nombre de Dios y los que recibimos el Espíritu Santo, estaremos ahí en el reino de gloria, que sería la segunda venida de Cristo, y ese reino lo establecerá aquí en la tierra, creciendo, hermanos, en el conocimiento de Dios y en su gracia, disfrutando, hermanos, de toda visión. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que le vamos a ver cara a cara y en persona a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios mismo. Cuando Jesús, hermanos, nos dice que nuestras oraciones, hermanos, debemos orar por el reino de Dios, Él, hermanos, desea que pidamos constantemente, hermanos, por esas tres dimensiones que acabamos de ver. Recordando, hermanos, uno es el reino, su poder, que su poder, hermanos, se establezca en nosotros.
Segundo, el reino de la gracia. Y tercero, el reino de gloria. Esto es lo que pide nuestro Señor Jesucristo cuando dice que oremos por el reino de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que pedimos entonces cuando oramos que tu reino venga? Bueno, cuando oramos, hermanos, cuando debemos de incluir en nuestras peticiones cada una de estas tres dimensiones del reino de Dios. Así que, hermanos, debemos de incluir estas peticiones. Uno, hermanos, que el Evangelio, hermanos, se propague por todo el mundo. Ese es uno, hermanos. Esa es tarea de cada uno de nosotros, que el reino se propague por todo el mundo, hermanos. Y esto lo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Eso es lo que debemos de orar, hermanos, que el Evangelio se propague por todo el mundo. Ahora, también debemos de orar por lo siguiente, que los judíos, hermanos, es muy importante esta parte, que los judíos sean llamados a la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de ellos no reconocen que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios, y esto lo vemos en Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel para su salvación. Un anhelo de Pablo, hermanos, que se requiere y que hoy nos deja como tarea también a nosotros. Otro punto en el que debemos de orar, hermanos, es que la plenitud de los gentiles sea introducido también el reino, o sea, que ellos no queden, hermanos, los gentiles, los que no conocíamos, pero que ahora conocemos, y los que no conocen, pero que están por conocer también, hermanos, tengan la entrada libre al reino. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 17, verso 9, que dice de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Por eso estamos rogando, hermanos. Mas no ruego solamente por los que están en el mundo, sino también los que están ahí, los que crean en la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué? Porque nos hacíamos esta pregunta. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el reino de Dios, orar por él y que se establezca, hermanos, en nuestra vida, se establezca en la tierra? ¿Por qué es importante? Hermanos, esta petición es importante porque este es el propósito principal por la cual Dios hace todas las cosas. Dios, hermanos, hace cosas para su nombre, para que su nombre sea glorificado y para que todos, hermanos, los que confiesen el nombre de Dios sean salvados por ese pecado que hoy los tiene subyugados, hermanos. Dios, hermanos, salva por medio de la predicación a la iglesia. Por medio de la palabra, salva. ¿Por qué? Porque la palabra es escuchada. Todo aquel que escuche la palabra de Dios y se entregue a nuestro Señor Jesucristo puede ser salvo, hermanos. Él, hermanos, nuestro Dios controla todas las cosas en su providencia para que la iglesia cumpla su misión de predicar el Evangelio, hermanos, para todas las naciones. Y por medio de esa predicación, hermanos, Él puede establecer el reino de Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. Por eso, hermanos, por eso es importante todo esto. Así que, hermanos, cuando nosotros oremos en nuestras casas, no nos olvidemos, hermanos, que el reino de Dios venga cada día. En primer lugar, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en el mundo entero, hermanos. Así que el reino de Dios, hermanos, lo podemos nosotros pedir, anhelar en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, que no se nos olvide esto. Cuando oramos, hermanos, venga tu reino, hermanos, porque es lo que nosotros estamos pidiendo en oración, venga tu reino. Estamos orando, hermanos, porque el gobierno soberano de Cristo, hermanos,
sea establecido en la tierra misma. Así como lo ha establecido en el cielo, así también lo establezca aquí en la tierra. De esta manera, hermanos, como decía nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios ya está aquí, en el corazón de los creyentes. Y el reino de Dios, hermanos, como dice Romanos capítulo 14, verso 17, que dice de la siguiente manera, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, dice, no consiste ni en bebida, ni en comida, sino en justicia, en paz, en gozo y en el Espíritu Santo. Esto, hermanos, de alguna manera, el reino de Dios ya está aquí, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque consiste en justicia, en paz y en el gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Así que cada uno de nosotros tenemos esa tarea tan importante. Pero en otro sentido, hermanos, el reino de Dios es un aspecto futuro, algo que va a venir. Dice Lucas 17, 21, porque aquí el reino de Dios está en todos vosotros. Algún día, hermanos, como decíamos, volverá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A establecer su reino en la tierra, y Él estará personalmente con nosotros. Ese es en el aspecto del reino por el cual, hermanos, nosotros debemos de orar, y es lo que nos dice en el texto base de Mateo capítulo 6, verso 10. Así que, hermanos, tenemos que aprovechar cada oportunidad, hermanos, de hacerlo hoy, de establecer el reino de Dios y regocijarnos, hermanos, en la seguridad de Cristo. ¿Por qué? Porque algún día reinará victoriosamente y será glorificado, hermanos, en la eternidad. Ahora bien, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hágase tu voluntad, cuando decimos, es someternos a lo que Dios diga, no a lo que nuestra lengua, no a lo que nuestra palabra, no a lo que nuestra mente, no a lo que nos han enseñado o vemos a través de redes sociales, o vemos a través de filosofía, o vemos a través de discursos politiqueros, hermanos. Cuando hoy, por ejemplo, hermanos, que estamos a 2 de enero, día 31 de diciembre del 2023, y cada 31 de diciembre, hermanos, toda la gente se prepara para recibir el año nuevo, pero cometiendo errores, hermanos, diciendo: yo declaro que el próximo año seré rico, yo declaro que el próximo año seré feliz, yo declaro que el próximo año seré... O sea, van y hablan por declaración, pero eso de yo declaro es, yo tengo el poder para que eso pase. Y no es así, hermanos. Hoy esta palabra también viene a reflexionar acerca de nuestra vida. Yo espero que ninguno de ustedes, hermanos, hable esas palabras, diga esas palabras, el yo declaro que el próximo año seré sano, yo declaro. No, quitemos esas palabras y mejor pongamos, hermanos, esa palabra: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y hágase tu voluntad en mi vida personal, para que todos los aspectos malos que yo tengo pueda cambiar. En esto, hermanos, quiero desglosar también: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiero desglosar, hermanos, 3 categorías en la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Para poder comprender, hermanos, para poder comprender esto de la voluntad de Dios, esto es una tarea muy grande, hermanos, que a veces pensamos que supera nuestras capacidades, la capacidad de cualquier ser humano, hermanos. De hecho, pues Dios mismo nos dice esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios grande. Y fíjese lo que nos enseña Dios, hermanos, a través de su palabra. Vayamos a Isaías capítulo 55, verso 9. Fíjese lo que nos dice, y aquí vamos a aprender mucho. Fíjese lo que nos dice nuestro Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjese cómo Dios nos enseña todo esto. ¿Quién es el Dios sabio? ¿Quién es el Dios perfecto? ¿Y cómo es que nosotros podemos pedir sin siquiera saber, hermanos? Y por eso es necesario, hermanos,
ver la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no puede pasarse por alto, hermanos. Y si la pasamos por alto, estamos cometiendo un error gravísimo para nuestras vidas. Dios, hermanos, como lo hemos visto hoy en su palabra, Dios opera en un nivel tan superior al nuestro, que sería a veces difícil incluso, hermanos, entender la magnitud de sus planes. Por eso lo dice, que mis pensamientos son más que vuestros pensamientos, así como son mis caminos, son más altos que vuestros caminos. Dios piensa más que nosotros. Nosotros tenemos un diminuto pensamiento, pero Dios tiene una magnitud en sus planes, hermanos. Y hablar de su maravilloso contenido, hermanos, pues bueno, nos deja maravillados a nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, a veces no podemos entender todos los planes de Dios, pero sí podemos examinar un poquito, hermanos, la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es lo que les decía, lo podemos manejar en 3 categorías, en la cual quizás podemos ver muchas cosas. Primero, categoría 1, hermanos, primero podemos ver lo que Dios quiere que ocurra. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermanos, la voluntad de Dios. Así que Dios, si Dios en su voluntad está que ocurra, ocurrirá. 2, hermanos, lo que permite que Dios ocurra. 1 es lo que Dios quiere que ocurra. 2, lo que permite que Dios ocurra. Y 3, lo que hará que ocurra, hermanos. Vamos a analizar estas 3 partes porque a veces quizás resulta un poquito complejo, pero por eso les decía que la voluntad de Dios encierra muchas cosas, hermanos, y lo vamos a ir desglosando, hermanos. Así que bien, ¿qué quiere decir, hermanos, que Dios quiere que ocurra? Dios quiere que ocurra esto, hermanos. Dios nos revela, hermanos, lo que Él desea para nosotros. A través de sus mandamientos, hermanos, a través de las instrucciones acerca de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y esto, hermanos, lo podemos ver, ejemplo, en Éxodo capítulo 20, hermanos, del 3 al 17. Él, hermanos, dice que lo pongamos a Él primero, que no adoremos ídolos, que no usemos su nombre en vano, que guardemos, hermanos, el día de reposo, que honremos, hermanos, a nuestros padres, que respetemos y perseveremos la vida de otros, que respetemos el matrimonio, hermanos, que no tomemos lo que no es nuestro, que seamos honestos, que dejemos de desear lo que otros tienen. Esto, hermanos, es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que Dios quiere que ocurra. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resume todo esto en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de todos estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso, hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Y sus preceptos, hermanos, nos muestran exactamente cómo lo debemos de hacer. Cuando le obedecemos, hermanos, cuando obedecemos todos estos mandamientos, seguimos un estilo de vida que Él quiere que nosotros vivamos. Pero, hermanos, cuando pedimos, hágase tu voluntad, aparte de lo que estamos pidiendo a Dios, es que Él nos ayude, hermanos, a guardar sus mandamientos, y Él nos lo enseña a través de la Biblia. No podemos, hermanos, pedirle a Dios que haga su voluntad si vamos a ignorar, hermanos, esa voluntad en nuestra propia vida. Así que nosotros debemos de ser obedientes en esta parte. Ahora bien, lo que Dios permite que pase. Hay algunas cosas, hermanos, que Dios permite que ocurran. A esta categoría, hermanos, se le conoce como una voluntad permisiva de Dios. Mire, obviamente, hermanos, en los mandamientos que acabamos de recordar, lo que Él desea para nosotros, a veces, hermanos, nosotros podemos ignorarlos. Por ejemplo, dice que no debemos de matar. Pero, ¿qué pasa? La gente mata, hermanos. Luego dice que no debemos mentirnos unos a otros, pero la gente miente. Dios quiere, hermanos, que le obedezcamos y hagamos su voluntad.
De hecho, hermanos, Él nos lo ordena. Pero, hermanos, hay algo muy diferente. Dios no nos obliga, hermanos, a hacer esto, sino que cuando Dios, hermanos, nos da el libre albedrío, también nos da la capacidad de ignorar sus instrucciones. Él permite, hermanos, que le desobedezcamos. Es cierto, hermanos, que existe una pena final por esa desobediencia, pero aún así, hermanos, Él nos da esa opción. ¿Obedeces o no obedeces? Comprender, hermanos, cómo estos dos aspectos de la voluntad de Dios pueden coexistir, nos ayuda, hermanos, a entender mejor por qué existe, hermanos, la maldad en el mundo. Aunque esto, hermanos, no es lo que Dios desea, Él, hermanos, nos permite tomar a nosotros nuestras propias decisiones, pero claro, bajo sus consecuencias, bajo las consecuencias que nosotros vamos a tener. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo a Dios que queremos someternos a lo que Él diga, hermanos, que confiamos en que cuando Él decide no intervenir y detener la maldad, hermanos, tiene una razón importante por la cual no lo va a hacer. Y si nosotros vemos, hermanos, todo esto, nos vamos a ver un panorama mucho más grande. Ahora bien, hermanos, lo que Dios hará que ocurra. En esta parte, hermanos, podemos ver una tercera categoría de la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con eventos futuros, que Dios hará que ocurran. A diferencia, hermanos, de lo que Él desea y permite, cuando Dios, hermanos, dice algo, es porque Él mismo se va a encargar de que esto suceda. Y a esta categoría, hermanos, también se le conoce como la voluntad declarativa de Dios, hermanos. Fíjese lo que nos enseña Isaías capítulo 46, hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 al 10. Dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es Dios, hermanos, que Él nos anticipa todo lo que va a hacer, todo lo que va a pasar, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere que ocurra, es la voluntad de Dios. Hay terremotos, hay sismos, hermanos, hay muchas cosas, hay enfermedades, hay pandemias, pero esto es lo que Dios quiere que ocurra, hermanos. ¿Por qué? Porque son señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, también le estamos pidiendo a Dios que lleve a cabo todos sus deseos, que haga todo lo que Él ha prometido hacer, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro claro ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él sometió la voluntad de su Padre a su vida, hermanos. Él la sometió. Y Él nos está enseñando eso. Y hoy lo podemos trasladar hoy a nuestras vidas, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdan esa parte, hermanos, cuando se acercaba al momento de su crucifixión? No lo sabemos, no sabemos qué estaba pasando por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos especular, hermanos, que quizás nuestro Señor Jesucristo no quería experimentar ese dolor, ese sufrimiento o la muerte que le esperaba, hermanos. De hecho, hermanos, él mismo dice estas palabras en Lucas 22:42. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la suya. ¿Por qué? Porque quizás hubiera dicho no, que sea algo más liviano, que sea algo así, pero no, Dios quiso que sea de esa manera. Es bueno, hermanos, e importante
hacer conocidas todas estas cosas, hermanos. Dice la palabra de Dios que demos nosotros a conocer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está atento a nosotros y Él, hermanos, nos va a dar las cosas que pidamos. Pero, hermanos, pero siempre que pidamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deleites, hermanos. Así que nosotros cuando pedimos a la voluntad de Dios, sabemos que será concedida. Aunque no necesitamos, hermanos, usar exactamente esas palabras que nuestro Señor Jesucristo usó, esa debe de ser, hermanos, nuestra actitud, una actitud de entender y conocer que nuestra voluntad, hermanos, puede estar en conflicto con la de Dios. ¿Por qué? Porque, como les decía, a veces, hermanos, a veces pedimos para nuestros deleites y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Tal vez, hermanos, usted, hermano, que me está escuchando el día de hoy, tal vez usted ha pedido sanidad inmediata, hermanos, pero ¿qué cree? Que a veces Dios no permite esa sanidad. Y permite, hermanos, que la persona que está enferma quizás se empeore más o quizás muera, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Tal vez, hermanos, oramos por la paz, pero ¿qué cree? Que a veces no vamos a tener paz en nuestra vida. Quizás tenemos que estar orando constantemente, pasar noches en velas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quizás es lo que quiere en nuestras vidas. Tal vez, hermanos, estamos pidiendo por una rápida intervención, pero Dios, hermanos, quizás lo que Él quiere es que esa prueba, hermanos, que de hoy tenemos, dure más tiempo. ¿Por qué? Porque quizás nos quiere enseñar otra cosa. A veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Y Dios nos enseña cómo pedir, hermanos. Así, hermanos, los momentos así son difíciles en nuestra vida. Todos hemos pasado por estos momentos difíciles. Pero ¿qué cree? Estos momentos difíciles, hermanos, ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo y nos dice, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y eso, hermanos, eso es lo que realmente implica pedir la voluntad de Dios. Aprender a querer, hermanos, lo que Dios quiere, aceptar lo que Dios permite y seguir a Dios hacia un futuro, hermanos, que Dios nos ha prometido. Hágase tu voluntad, hermanos, es pedir a Dios que haga lo que Él desea, de manera, hermanos, que sabemos que lo que Él diga, como es un Dios soberano, Él lo va a cumplir, hermanos. Y cuando oramos, hermanos, hágase tu voluntad, reconocemos el derecho que tiene Dios de gobernar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no oramos, hermanos, hágase mi voluntad, sino oramos, hágase tu voluntad. Y pedir, hermanos, que se haga la voluntad de Dios es una demostración, hermanos, de nuestra confianza en que Él sabe, hermanos, lo que es mejor para nosotros, no lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, si Dios hubiera cumplido cada una de las cosas que nosotros le pedíamos, hermanos, hubiéramos echado a perder cada oportunidad, porque a veces no pedimos lo que en realidad queremos, sino pedimos conforme a nuestros deleites, hermanos. Cuando decimos, hermanos, hágase tu voluntad, no es una oración pasiva, hermanos, de resignación, hermanos. Así de, bueno, pues ya que, hágase como usted diga. No. Nuestro Señor Jesucristo no nos lo enseñó así. Cuando Él oró, hermanos, en el Getsemaní, no fue una oración pasiva, hermanos. No. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue desnudar, hermanos, su corazón ante el Padre y reveló todo esto, hermanos. Reveló su último deseo, hermanos. Fíjense cómo es nuestro Señor Jesucristo. Revela, hermanos, todo lo que Él quiere. Que se cumpla, hermanos, primero la voluntad de Dios, hermanos. Y cuando Él dice, hágase tu voluntad, entonces reconoce que Dios tiene más conocimiento que nosotros y que confiamos en su manera, que su manera es mejor que la nuestra y que es un compromiso, hermanos, para trabajar activamente en la ejecución de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, por fe, hermanos, debemos de orar y debemos decir, hágase tu voluntad.
es lo mejor, hermanos, que podemos pedir. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y cuando decimos hágase tu voluntad, significa, hermanos, subyugar nuestra propia voluntad o ese deseo para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir el plan que Dios tiene para nosotros. No es cuando decimos hágase tu voluntad, es desear eso y tomarlo de manera alegre. Fíjese cómo es que lo tomó, hermanos, David. David escribió un hermoso salmo, hermanos, hablando de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice, Salmos capítulo 40, verso 8. Salmos 40, verso 8 dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha alegrado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese cómo él se deleita, hermanos. David dice que se deleita en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Como conclusión al tema, hermanos, que hemos estado viendo, es dejar de lado nuestros propios planes, hermanos, y elegir seguir los planes de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que nosotros, hermanos. Orar, hermanos, hágase tu voluntad, significa, hermanos, abandonar nuestros propios planes y confiar, hermanos, en la voluntad de Dios, creyendo que su voluntad y su sabiduría son mejores que las nuestras. Y cuando oramos, hermanos, para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida y que Dios, hermanos, nos permita a nosotros vivir como hijos obedientes. El tema que acabamos de analizar el día de hoy, hermanos, nos enseña que Dios es soberano, por lo que no hay duda, hermanos, de lo que Él desea, hermanos, se hará realidad. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, estamos alineando, hermanos, nuestros deseos con los deseos de Dios. Queremos que la gente, hermanos, queremos que la gente lo conozca y lo obedezca. ¿Para qué? Para que se instale el reino de Dios en la tierra, para que se instale el reino de Dios en sus corazones, hermanos. Y orar, hermanos, para que la voluntad de Dios sea una demostración activa de nuestros deseos, de que queremos a Dios, de que somos hijos fieles y de que podemos vivir obedientes a Él, y para que traiga, hermanos, más personas al arrepentimiento y que su reino de Dios se establezca por completo. Mis amados hermanos y amigos, espero que podamos reflexionar en esta palabra que hoy Dios nos tiene y que día a día, hermanos, cuando nosotros oremos, digamos siempre, hermanos, tengamos en mente siempre esta palabra, hermanos, que no se nos olvide: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Vamos a orar, hermanos, para poder concluir esta palabra. Eterno y bondadoso Dios, Señor Todopoderoso, hoy reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, que tú gobiernas, Señor, el mundo, y que queremos, Señor, que tú gobiernes también nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has dado, que podemos reflexionar y que a través de esta palabra, Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos dio, podemos ver que se esconden muchas cosas y hoy nos lo has enseñado. Gracias, bendito Dios, por podernos mostrar esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra se instale dentro de nuestros corazones y que produzca fruto, pero que también llevemos esta palabra a todos aquellos que no te conocen para que tu reino pronto se establezca en la tierra. Gracias, bendito Dios, muchas gracias. Anhelamos, Señor, que también nuestros hermanos que hoy han escuchado la palabra, Señor, sean tocados, Señor, por ti, por sus corazones y se conviertan y crean, Señor, que solamente tú eres Dios y tú nos salvas de toda maldad.
Gracias, bendito Dios, por estos temas. Gracias por nuestros hermanos administradores, así como también nuestros hermanos que se esfuerzan en exponer tu palabra, en llevar esa palabra a todos aquellos, Señor, que tienen esa necesidad. Gracias también por nuestras hermanas oradoras. Que tú, Señor, cumplas las peticiones de su corazón, Señor, y que también, Señor, todo aquel que esté enfermo, todo aquel que te necesita hoy en estos momentos, tú estés con él. Bendito y buen Dios, muchas gracias. Gracias por todo, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.